Si tiene su Biblia, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5. Empezando en el versículo 19 y leemos así estas palabras: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal. Padre, yo tiemblo delante de este versículo. Me aterroriza en una forma buena y piadosa, espero. Yo oro que tú nos despertarás esta noche juntos al significado de este pasaje y cómo eso debería de cambiarnos y examinar nuestros propios estilos de liderazgo, cómo predicamos, cómo enseñamos, cómo vivimos. Que el Espíritu de Dios sea magnificado en nuestras vidas a medida que dependemos de Él en todas las cosas. Así que encomendamos este tiempo a ti. Amén. Tengo que decir que este tópico muchas veces suena ridículo. Si no fuera por el hecho de que el apóstol Pablo nos dijo que no apaguemos el espíritu, ¿quién más podría sugerir que eso es una posibilidad? Piense sobre esto. Estamos hablando del Espíritu omnipotente de Dios, la tercera persona de la Trinidad. ¿Sugerir que Él puede ser apagado? ¿De alguna forma limitado o restringido en alguna manera? ¿O en nuestras iglesias? Eso es pensar de una forma teológica muy, muy delgada. Yo, como parte de la comunidad reformada, defiendo la I en la TULIP que dice la gracia irresistible, es decir, la gracia irresistible con la que Dios nos atrae como pecadores irregenerados y para ver el rostro de Dios en la cara de Jesucristo. Así que no hay resistencia humana que pueda oponerse al Señor. Impartiendo fe a nuestros corazones. Así que ¿cómo podemos decir que este glorioso espíritu puede ser en algún sentido apagado o contristado? Déjame recordarle nuevamente, este es el Espíritu soberano de Dios, quien trabaja todas las cosas de acuerdo al consejo de su voluntad, y que de acuerdo a este texto nos dice que en un sentido le ha dado al cristiano el poder y la autoridad de restringir en algún momento la obra que él hace en la iglesia local. Yo soy un calvinista que no creo en las limitaciones en lo que Dios hace, pero Pablo nos dice en la palabra, este calvinista, que el Espíritu viene a nosotros como un fuego y que puede dársele la capacidad de encenderse o extinguirse por el temor humano y por la mala teología. Ahora, el Espíritu Santo puede lograr todo lo que Él quiera cumplir, pero también es cierto que en algunas instancias, especialmente cuando hablamos de los dones espirituales, Él muchas veces se restringirá de forzarnos. Puedo recordarles lo de 1 Corintios 14, dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, es decir, que el Espíritu de Dios no obra como que fuéramos títeres, sino que Él está sujeto a nuestras decisiones en cómo y en cuándo vamos a emitir palabras proféticas. Eso es atemorizante. Que podemos hacer decisiones que van a determinar cómo y en qué manera el Espíritu va a operar libremente en medio nuestro. Esto es peligroso
donde tenemos que tener temor de Dios, pero es terreno bíblico y en este terreno debemos de caminar. Ahora, algunos van a preferir que Pablo hubiera dicho, que yo dijera, amigos, no le den un segundo pensamiento al Espíritu Santo. Él va a hacer lo que Él quiera, no importa lo que ustedes piensen o decidan hacer. No se preocupen cómo ustedes pueden apagarlo en su día de domingo. Él siempre va a hacer su voluntad, no obstante lo que usted haga. Yo quisiera decir eso, pero las palabras de Pablo en este pasaje no me lo permiten. Así que, antes de que entremos en esta pregunta, ¿cómo apagar el espíritu? Preguntémonos, ¿qué tan seria es la pregunta de apagar el espíritu? Así que para las personas que han puesto el espíritu como una fuerza impersonal o una energía, esto no es un gran problema. Piense en esta forma, nadie sugeriría nunca que para luchar con la gravedad es un asunto moral, porque la gravedad no se puede ofender. Pero cuando decimos que el Espíritu de Dios es un ser vivo, entonces es muy serio pensar en que alguno de nosotros podemos entristecerlo. Este es una preciosa persona quien ha decidido residir en nosotros como los templos de Dios. Es una persona que es dolido por nuestro pecado, quien nos sostiene en la fe salvadora. Esta es la persona preciosa que gentilmente abre nuestros ojos para que no solamente podamos leer palabras en un papel, pero sino la palabra de Dios. Esta es la persona preciosa quien nos restringe nuestros impulsos pecaminosos, quien nos anima y nos da consolación y gozo y paz. Esta es la persona preciosa quien nunca se aburre de poner nuestra atención y nuestros pensamientos en Jesús. Esta es la persona preciosa que nos deja nuestros corazones unidos a Cristo cuando nosotros estamos queriendo entregarnos a la inmoralidad sexual. Así que estemos seguros que entendemos con lo que estamos tratando aquí. Esta es una frase aterradora, la que estamos leyendo del apóstol Pablo. Ahora veamos una palabra que no sea apagar, sino que veamos a los dos sujetos involucrados en este texto. Primero, en lugar, el Espíritu Santo. Él es Dios, Él es infinito, es omnipotente, es santo, es espíritu. Y del otro lado de la ecuación estamos usted y yo. Nosotros no somos Dios, somos humanos, no somos infinitos, no somos omnipotentes, somos débiles, no somos puros, pero también somos carne. Así que, ¿cómo es que una persona débil puede limitar o apagar el Espíritu divino y todopoderoso de Dios? ¿Está empezando a sentir el peso que yo siento cuando hablo un tópico como este? La gravedad moral que involucra este tema cuando hablamos de apagar el espíritu. Yo creo que hay probablemente muchas formas en las que apagamos el Espíritu Santo y no lo sabemos sin darnos cuenta. Hablamos y predicamos y guiamos de alguna forma que ponemos temor en el corazón de las personas, o nos conducimos en el ministerio de forma en que no tomamos riesgos a veces. Algunas veces preparamos nuestros sermones o nuestros estudios de tal forma que está llenas de advertencias carismáticas, y esto puede apagar el fluir del Espíritu en sus vidas. ¿Cuándo fue la última vez, amados pastores, ancianos, que usted examinó la forma en la que ha estructurado su servicio de domingo, o en la forma en la que tiene sus leyes de su iglesia, o cómo
ha pensado en las expectativas que usted ha puesto sobre su congregación? ¿Cómo es la atmósfera de su reunión? ¿Está trabajando para fomentar? ¿Sirve, ora y hace la obra de Dios porque la gente tenga más hambre del poder del Espíritu? ¿O cultivamos una actitud de cinismo y de sospecha y de duda y de temor y de crítica? Nuestro estilo de liderazgo anima a las personas a orar por los enfermos o los guiamos de tal forma que encuentran excusas para no hacerlo. Nuestro tono de voz, nuestras relaciones aumenta el compromiso de cada uno de nosotros de cumplir el mandato de anhelar los dones espirituales, o simplemente lo que oyen de nosotros es que ellos oyen de nosotros, procedan con mucha cautela y sean cuidadosos con la profecía. No es lo que Pablo dice. Con la ayuda de Dios, yo estoy tratando de cultivar en nuestra iglesia en Oklahoma una actitud, un espíritu, una atmósfera, una fe y una expectación. Yo no quiero una subcultura de sospecha en nuestra gente. Yo quiero facilitarles, no frustrar la presencia del Espíritu de Dios. Tienes que parar y pensar que todo lo que tú sabes de Dios es debido al poder del Espíritu Santo en su vida. Todo lo que usted sabe de Jesús y la transformación, la victoria que ha experimentado, es hecho por el Espíritu de Dios. Todo lo que usted entiende de su palabra, lo que recibe de fortaleza cuando está débil, cualquier acto de santificación se lo debe al Espíritu Santo. Así que esto es, en un sentido muy real, para mí es un terreno en el cual voy con temor. Pero sabemos que en un texto como este, el Espíritu quiere trabajar en nuestra vida y en nuestras iglesias, y para usar la misma metáfora de Pablo, el Espíritu es como un fuego, no como metafísicamente hablando, sino que es como fuego. Para Pablo, su trabajo del Espíritu Santo es como lo que el fuego haría en cosas secas, es decir, Él quiere inflamar nuestros corazones y llenarnos con el calor de su poder. La exhortación de Pablo es una advertencia para todos nosotros, diciéndonos, amigos, no vengan a ser parte de aquellas personas que apagan el Espíritu como con baldes de agua se apaga con el fuego, con el agua del legalismo y las reglas extrabíblicas. Ahora, hay, como ustedes saben, muchas analogías, metáforas en la Biblia para describir la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Las más comunes son fuego, viento y agua. En Juan 3, Juan habla del Espíritu Santo como el viento que sopla. En Tito, Pablo habla del Espíritu como el lavamiento del Espíritu. Aquí se habla del Espíritu como que fuera un fuego. Juan el Bautista profetizó diciendo en Mateo capítulo 3, en el día de Pentecostés, que Dios había manifestado su presencia como lenguas de fuego. Otros pasajes hablan de flamas de fuego como el regalo de Dios. El Espíritu de Dios se presenta así. Ahora, yo entiendo, por favor, yo entiendo las preocupaciones de mis hermanos cesacionistas. Algunos de ustedes que abrazan esta visión, como yo, ustedes han estado cansados de tantos abusos que se han dado. Algunos, pero no todos, están dudando cada vez más acerca de lo sobrenatural. Tienen temor, no sin buenas razones, que algunas personas han abandonado el rol principal del Espíritu Santo, pero ninguna de estas, yo digo, puede en algún momento, nunca, bajo ninguna circunstancia, ser usado como una excusa para justificar, apagar el Espíritu. Ahora,
el apagar el espíritu es una de las formas en las que podemos pecar contra el espíritu, pero yo he hallado por lo menos 6 formas. En Hebreos 10 dice insultar al espíritu. En Mateo 12 Jesús dice blasfemar contra el espíritu. Esteban en Hechos dice resistir el espíritu. El apóstol Pablo en Éfeso habla acerca de doler al espíritu. Pedro habla acerca de mentir al espíritu, y Pablo aquí nos dice acerca de la tentación de apagar el espíritu. Yo creo que esos pecados pueden ser cometidos, algunos por no cristianos y los últimos solo por cristianos. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Haz todo lo que tengas que hacer dentro de los parámetros bíblicos para intensificar el poder de su presencia, el calor de su presencia. No crees una atmósfera donde las personas estén temerosas, donde las personas tengan temor de ser denunciadas. Cuando tú percibas su presencia, pon más gasolina piadosa sobre ese fuego. Ahora, antes de que yo quiero hablar de las formas en las que podemos apagar el espíritu, quiero tratar un error que muchas personas hacen cuando hablan de este tema. Algunos piensan que si no leen en el texto la palabra espíritu, entonces el espíritu no está en ese texto, y ese es un error. En la Biblia se ocupan muchos sinónimos y palabras para referirse al espíritu, así que aunque no esté mencionado explícitamente, tenemos que enfocarnos en qué el autor bíblico quiere decir. Déjeme darle un ejemplo. Los últimos 4 o 5 meses ha cambiado mi perspectiva en la vida y ministerio, la palabra dunamis o poder. Yo pienso que casi cada vez que esa palabra se usa en el Nuevo Testamento, se refiere directamente al Espíritu Santo. No significa que el Espíritu es solamente poder. Él es una persona, pero déjame darle algunos ejemplos. Marcos 5. Lucas habla de el nacimiento de Jesús, de Juan, y dice, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Así que ahí está hablando del Espíritu. Lucas 4 también, cuando Jesús viene del desierto después de la tentación, dice que Él regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas 5, el poder del Dios está presente por Él para sanar. Hechos 8, Jesús fue ungido con el Espíritu y el poder. Especialmente claro, en el día de Pentecostés, se dice que Jesús le dijo a sus discípulos, yo les digo que se queden en la ciudad hasta que el poder de lo alto, y sabemos que esto se refería al Espíritu Santo porque después se habla que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Así que los evangelios hablan que el poder salía de Jesús. ¿Se acuerdan de la mujer? Cuando cuando la mujer que toca a Jesús y dice que él sintió que poder salía de él y eso fue tangible para él. Así que él se paró y dijo, alguien me tocó, alguien con fe verdadera. Lucas dice también que las multitudes venían a él y poder salía de él. Si esto es algo que nunca habías leído, lee Lucas 4:1. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue guiado al desierto. Es decir, la frase cuando dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo es la misma frase que los hechos ocupan para los cristianos cuando están llenos del Espíritu Santo. Dice que ese poder le dio poder a los discípulos para hacer los milagros. Pablo hace lo mismo en Corintios, dice que mis palabras y mi mensaje no fueron con palabras de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviera basada en palabras, sino en poder de Dios. Primera de Tesalonicenses también dice que nuestro evangelio no es solo en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo. Filipenses 3,
Pablo dice, quiero saber el poder de su resurrección. ¿Qué cree que eso significa? Yo no creo que signifique, yo quiero saber más hechos acerca de las realidades de su resurrección para usarlo como argumentos. No hay nada malo en aprender eso, pero no es lo que está diciendo el texto. Dice, el Espíritu Santo, quien levantó a Cristo desde los muertos, yo quiero conocer ese poder, quiero experimentar ese poder. ¿Te das cuenta que este poder que levantó a Cristo de entre los muertos y le dio poder sobre todas las principados y potestades vive en ti en este momento? No usemos ilustraciones exageradas, pero sino el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos y lo exaltó a la derecha del Padre, vive en ti en este momento. Pablo dice en Efesios 1, yo espero que el Dios de gloria le dé un espíritu de sabiduría y de revelación, pero estos son cristianos ya justificados, donde el Espíritu ya vive. ¿Y cómo es que Dios me va a dar algo que ya tengo? Así que Pablo está hablando de un encuentro experimental con el Espíritu más allá de lo que ya tuvieron. Porque yo quiero, dice Pablo, que ustedes, sus ojos sean abiertos a la esperanza a la que el Señor les ha llamado. Y Pablo dice también que ustedes puedan conocer cuál es el poder de aquellos con los cuales hemos vivido. Ese poder vive dentro de nosotros si usted conoce a Jesús. Este es un texto maravilloso. Pedirle a Dios el Padre que imparta a estos efesios el poder del Santo Espíritu de Dios. Más adelante en Efesios 3, Pablo ora, y ustedes saben este texto, yo oro que Dios les sean fortalecidos con el poder. No simplemente fortalecidos con ideas o exhortaciones, pero sean fortalecidos con el poder sobrenatural, la energía sobrenatural, el Espíritu Santo, a través de su Espíritu, dice el texto. Mire lo que este poder es. No es simplemente está guardado en un libro, no está en las palabras de un conferencista, sino que ese poder está dentro de ti. Y luego Pablo dice cierra esa oración diciendo mucho más. Dios lo puede hacer mucho más grande que lo que nos imaginamos o entendemos. ¿Cómo puede hacer Dios esto? De acuerdo al poder que está trabajando, ¿a dónde? Dentro de nosotros. Eso es increíble. Pedro también dice lo mismo. Dice que su divino poder nos ha dado todas las cosas que pretenden a la santificación. Romanos 13 también nos dice que el poder de Dios no está simplemente para milagros, pero que Colosenses también dice que debamos de sufrir con el poder del Espíritu Santo y somos fortalecidos con el poder de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice que aquellas decisiones que nosotros debemos de tomar sean completadas por el poder que hay en Dios. Es decir, la rutina diaria de nuestra vida cristiana es profundamente sobrenatural. Así que mi punto es este, aún en estos muchos textos donde el Espíritu Santo no está mencionado explícitamente, si la palabra poder aparece, probablemente es una referencia al Espíritu. Así que cada vez que nosotros suprimimos o apagamos o disminuimos o reducimos la operación del poder de Dios por cualquier razón, nosotros estamos apagando el Espíritu y su obra en nuestras vidas. He estado fascinado siempre y animado por lo que Pablo dice en Colosenses 1:19 y cómo Dios usó este poder para hacer el ministerio que Él le llamó a hacer.
Los, los pelagianos dirían, él dijo que él trabajaba con todo el poder que Dios ponía dentro de él. Dios pone su energía sobrenatural sobre sus siervos. Y no piense por un momento, aunque quizás alguna vez le dijeron esto, que esta clase de poder solo se le da a los apóstoles o tal vez a los ancianos de la iglesia. Puedo recordarle que un Stephen, que no era ni un pastor ni un anciano, sino un diácono que servía las mesas, él es descrito como alguien lleno de gracia y de poder. Y yo déjeme decirle que no era un Espíritu Santo como Junior que llenaba a Esteban. No era una versión menor del Espíritu. Es decir, hay un tipo de espíritu que opera en los apóstoles y en los ancianos, pero nosotros, gente normal, experimentamos una forma menor del Espíritu. No, el mismo Espíritu que llenó a Jesús y a Pablo y Esteban nos llena a usted y a mí. Esta es la introducción más larga que yo alguna vez he dado. Así que ahora, ¿cómo apagamos el Espíritu Santo? Bueno, en luz de lo que ya hemos visto, en primer lugar, la primera y más obvia forma es cuando dependemos en otra fuente que no sea el Espíritu Santo para cualquier cosa que hacemos en el ministerio. Cada cosa que hacemos sin el poder del Espíritu Santo es apagar el Espíritu. Cualquier cosa que hacemos para llevar el ministerio que nos ha sido encomendado es apagarlo. Alguna buena obra de fe que no viene del Espíritu es apagarlo. Cada vez que nos encontramos en duda o en depresión y nos cuesta creer que Dios nos ama en realidad y no clamamos a Él, que nos fortalezca con poder a través del Espíritu Santo, lo estamos apagando. En segundo lugar, apagamos el espíritu cada vez que disminuimos su personalidad, cada vez que mecanizamos el Espíritu Santo. Esto, ustedes lo han oído tanto como yo, esto es trágico. Cuando algunos llamados evangelistas ponen el Espíritu como que fuera un poder eléctrico y le dicen a usted como que meta sus dedos en el tomacorriente de Dios y llénese de esa electricidad, pero eso no funciona. Pueda aumentar las ofrendas, pero en realidad no es una predicación fiel. La manipulación y la despersonalización del Espíritu me da miedo y también ha dado miedo a muchos evangélicos, pero el Espíritu tiene una mente, unos sentimientos y es una persona, tiene una voluntad. Así que tiene todas las funciones de una persona. Él habla, testifica, tiene relación con nosotros, puede animarnos, fortalecernos y enseñarnos. Y cuando nosotros actuamos o ministramos, que perdemos la dimensión de su personalidad, lo apagamos. En tercer lugar, ahora creo que me voy a meter en problemas ahora con ustedes, pero vamos a decir esta. Apagamos el Espíritu cuando negamos o cuando ignoramos alguna faceta de su ministerio multifacético. Ahora debería saber que hay algunas hermanos y hermanas que aman a Cristo que piensan que una conferencia como esta es no bíblica y vamos a pasar la eternidad con ellos. Y no quiero ser malo, pero ellos no tratan de ser malos, ellos solo tratan de ser fieles a la palabra. Y nosotros también, ustedes no pueden ver el subtítulo aquí porque está muy pequeño, pero se llama El trabajo que exalta a Cristo del Espíritu Santo. Yo creo en eso, no creo que lo que voy a decir ahora niega esto, pero
Pero algunos piensan que el Espíritu Santo nunca va a hacer algo que va a ser algo que llame la atención a sí mismo. El Espíritu Santo es cristocéntrico, es su propósito principal. De hecho, es un buen recordatorio para nosotros en el movimiento carismático que el Espíritu Santo apunta a Cristo. Hay muchos que están muy desviados en esta perspectiva. Debemos de ser cuidadosos de caer en el reduccionismo. Esta es la palabra esto es lo que quiero decir, es argumentar que todo el ministerio del Espíritu Santo puede ser reducido a la cristología, como que si el Espíritu Santo no pudiera hacer nada sino glorificar a Cristo, pero yo estoy seguro que el propósito principal es pero no el único propósito. El principal meta del Espíritu es apuntar a Cristo, pero eso no significa que cuando algo que hacemos nos lleva a la gloria del Espíritu sea en sí incorrecto. Mi punto es ningún lugar en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo solamente apunta a Jesús o que solamente nos lleva a tener atención en Jesús. Sí nos dice que es su ministerio principal, pero en ningún lugar en el Nuevo Testamento nos dice que Él nunca va a traer la atención para sí mismo. De hecho, algunos textos nos dicen exactamente eso. Hechos 8, donde Simón el mago vio que el Espíritu de Dios estaba siendo impartido cuando se ponían las manos. De alguna forma el Espíritu Santo estaba atrayendo atención para sí mismo. Cuando Cornelio, a final de Hechos 10, cuando él oyó el Espíritu de Dios había venido sobre ellos, y él dijo, ¿por qué fueron bautizados con el Espíritu Santo? También en Hechos 8, el Espíritu Santo dando dirección en medio de las misiones. Hechos 15, en el concilio de ancianos, guiando para tomar decisiones, diciendo lo que parecía bien al Espíritu Santo. ¿Quién inspiró este texto? El Espíritu Santo lo inspiró. Él está hablando de sí mismo y lo que está haciendo es trayendo atención para sí mismo. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él es la garantía de nuestra herencia. Él da dones a los hombres para manifestar su presencia, y vamos a decir este punto más adelante. No piense un momento que estoy disminuyendo la realidad del título de esta conferencia, pero no quiero ser culpable de reducir el rol del Espíritu Santo únicamente a esto. Cuarta forma en la que apagamos el Espíritu es cuando suprimimos o legislamos en contra de dar dones espirituales y ministrar a la iglesia a través de ellos. ¿Han oído algunas menciones sobre esto en esta conferencia? En 1 Corintios 12, diciendo, a cada uno se le ha dado manifestación del Espíritu para poder. El Espíritu en sí mismo se hace manifiesto, trabaja para hacer su realidad y su presencia conocida al operar a través de los dones espirituales en la iglesia. Los dones espirituales son la presencia del Espíritu, y muchas veces esto es dramáticamente diferente a cómo hacemos ministerio. Por eso digo, que algunos momentos tornarnos lejos de los dones espirituales es tornarnos lejos del Espíritu. Y quiero decirles, usted se está preguntando en este momento, y si no, se lo va a preguntar en un momento, Sam, ¿estás diciendo que la doctrina del cesacionismo es apagar el Espíritu? ¿Cuántos de ustedes quieren saber? Antes quiero hacer una distinción muy importante. Es una distinción entre la conciencia y la consecuencia. Yo no creo en ningún momento que mis hermanos cesacionistas conscientemente quieren apagar el Espíritu de Dios. Todavía no he conocido uno que tenga la intención de hacerlo, pero sí creo que la consecuencia no pensada
de esta posición teológica apaga el espíritu, ¿cómo no lo haría si al apagar los espíritus y al sacarlos de la obra de la iglesia, cómo no podría hacer eso, apagar el espíritu? Ahora yo sé lo que mis amigos cesacionistas dirían, lo que yo decía antes. Yo quiero que el Espíritu Santo trabaje en cualquier forma que sea bíblica. Ellos simplemente no piensan que la operación de los dones sobrenaturales están actuando. Pero yo creo que el efecto del cesacionismo es que apaga el espíritu. Número 5. Apagamos el espíritu cuando creamos una estructura que no se puede mover en nuestros servicios y reuniones, que no permite que haya espontaneidad y el liderazgo del espíritu. Yo creo que ya hablé de esto en mi seminario ayer, cómo apagamos el espíritu cuando predicamos, pero solo déjenme decirles que hablando de la espontaneidad, no estoy sugiriendo que es santo o más espiritual empezar a preparar su mensaje el sábado en la noche o simplemente levantarse el domingo a predicar sin haber preparado. Yo no digo que pueda suceder en alguna ocasión. Spurgeon lo hizo, yo lo he hecho. El Espíritu de Dios está activo y puede trabajar tan espontáneamente y sorprendentemente en una mañana de domingo como lo puede hacer una mañana en medio del sermón o mientras se prepara. Así que solo quiero decirle algo. Yo creo que muchas veces se usa la espontaneidad como una razón para no prepararse con tiempo, pero creo que la espontaneidad tiene un punto importante en nuestros servicios para que Él pueda hacer su obra. ¿Puede ser? Tengo una interpretación particular, tal vez como una minoría de ustedes, que Pablo en Efesios 5, cuando habla de himnos, salmos y cánticos espirituales, yo creo que él no está repitiendo, creo que son tres cosas diferentes. Yo creo que cuando dice los salmos, está hablando de los salmos. Creo que cuando está hablando de los himnos, está hablando de himnos acerca de la persona de Cristo. Pero, ¿qué son los cantos espirituales? ¿Por qué usaría eso para hablar de canciones? Y solo le quiero sugerir que esto pueda hablar de canciones espontáneas que no se han escrito, improvisadas, que son dadas por el Espíritu y que exaltan la belleza de Cristo. Pasa casi cada domingo en nuestra adoración de domingo y es algo precioso. Podría ser, solo pregúntese lo que estaremos apagando el espíritu al negar que esto pueda pasar y estructurar nuestros servicios tan rígidamente que no hay oportunidad para que esto ocurra. Número 6. Esto nos trae otra vez a 1 Tesalonicenses. Apagamos el espíritu cada vez que despreciamos la profecía. Vea el paralelo entre el 19 y el 20. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Tal vez la palabra más importante en este pasaje es la palabra pero, en el 21. En vez de despreciar las profecías, examinen las profecías. Eso me lleva a la conclusión que lo bueno que está en el verso 21 y el mal, en el versículo 26 está hablando de ser cuidadosos. Pero lo que Pablo en realidad está diciendo que algunas de estas palabras proféticas pueden ser contrarias a la Escritura y la palabra nos dice que nos abstengamos de esa y que la juzguemos, pero cuando son buenas y ayudan y consistentes con la Escritura hay que abrazarlas. Al pensar sobre esto nos dice cómo era la iglesia del primer siglo, similar a nuestras iglesias. Nadie estaba completamente feliz sobre el don de profecía. Algunos estaban
estaban afligidos por lo que estaba pasando con la profecía, y esta profecía era dada a una de las iglesias más maduras del Nuevo Testamento. Probablemente esta iglesia había sido tentada a despreciar las profecías por la misma razón que usted y yo las despreciamos. De este don probablemente había sido abusado en la iglesia de Tesalónica. Quizás alguna otra persona lo usaban para controlar a otras personas. Y le digo que si alguien le viene y le dice a usted, tengo una palabra para ti, y usted le dice, no, párate, yo le pregunto yo mismo. Yo creo que algunos de Tesalónica creían que este don aumentaba su influencia. Algunas personas también lo sobreenfatizaban, o tal vez palabras. Las personas simplemente se tragaban todo lo que decían los profetas sin probarlo, diciendo, no queremos ser críticos. Algunos probablemente decían, esto es raro, esto me da un mal sentimiento. Pero quizás una persona también se podía sentir mucho más espiritual que alguien más porque no tenía el don. Porque yo oigo de parte de Dios, soy espiritualmente especial y único y ungido. Por cualquiera que fuera la razón, escúcheme por favor, por cualquier razón que alguna persona desprecie la profecía, Pablo dice, no lo hagas. No importa qué tan mal una persona haya desarrollado este don, trae corrección, pero aún así es un pecado despreciar la profecía. Está en sus Biblias también. No estoy leyendo la versión de Sam. Esta es la palabra de Dios. No trate a la profecía como que no fuera importante, no la trivialice. Eso no significa que cualquier cosa se puede hacer. Él dice, en vez de esto, júzguenlas, pruébelas. ¿Sabe cuál es la mayor necesidad de la iglesia hoy en día? No es simplemente personas con el don profético, sino personas con una teología suficiente para ver que hay herejía cuando sucede. Pablo dice, tomen lo que es bueno y absténgate de toda forma de mal, es decir, aquellos dones que no ayudan, que hacen daño al cuerpo de Cristo. Y esto significa, yo quisiera tener más tiempo para esto, pero hay una gran diferencia entre una profecía falsa y ser un falso profeta. Yo he profetizado falsamente. Eso significa que yo pensé que había hablado de Dios, una impresión del Espíritu, lo he dado y yo estaba equivocado. Está bien, soy humano. Pablo dice en 1 Corintios 13, en parte profetizamos, pero los falsos profetas en el Nuevo Testamento está hablando de personas que no creen en el Evangelio, en la resurrección de Cristo, no personas que ejercitan estos dones en humildad en la mejor forma que pueden. Así que es crucial para la vida del individuo, para el creyente y para la salud de la iglesia que hagamos nuestra meta no apagar el espíritu al despreciar la profecía, que Dios nos ayude a probarlas, a juzgarlas, a rechazar lo que no ayuda y que es destructivo. Una séptima forma en la que apagamos el espíritu. Creo que hablamos un poco de esto hace poco. Uno de los ministerios más importantes del Espíritu es en Efesios capítulo 3, es que el Espíritu de Dios nos fortalece cuando estamos débiles, cuando tengo problemas en creer algo. Él me da fortaleza en mi hombre interior con poder para que yo pueda sentir y creer el profundo efecto que mi Dios tiene en mi vida y que yo pueda sentir la riqueza de Dios y que pueda sentir, como dice Sofonías, que Dios canta sobre mí. Eso no es simplemente un lenguaje figurativo. Es decir, la voz de Dios en el Antiguo Testamento, oían la voz de Dios. ¿Por qué tenemos un problema al pensar que Dios puede cantar? Yo no tengo problema con eso. ¿Qué es lo que lo hace cantar?
a la obra de gracia y redención de Cristo en las vidas de sus hijos a través del Espíritu Santo, Él lo ve a usted y dice, déjame decirte cuánto te amo. Yo no puedo cantar como Dios, así que no voy a ir ahí, pero el Espíritu de Dios quiere levantar en nuestro corazón el sentimiento del amor de Dios por nosotros. Cualquier cosa que yo haga que evite a las personas hacer una oración así es apagar el Espíritu. Número 8. El Espíritu Santo también trabaja en nuestros corazones para alertarnos y darnos el recuerdo de que la maravilla de que somos hijos de Dios. El Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Galatas dice lo mismo. Piensa acerca de esos textos, el sentimiento experimental de nuestra adopción como un hijo de Dios es un efecto directo del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Y en cualquier forma que disminuyamos eso, es apagar el Espíritu. Cualquier forma en la que nosotros hemos fallado en guiar a la gente, en sentir eso, como hijos adoptados, hemos apagado el Espíritu. Número 9. Algunas cosas que quizás ya mencioné. Las rutinas más básicas de la vida cristiana son atribuidas al Espíritu Santo. El Espíritu nos libera del poder condenador del pecado. El Espíritu nos ayuda a poner nuestra mente en las cosas de Cristo. El Espíritu de Cristo nos libra de la vergüenza. El Espíritu Santo también nos ayuda a tener esperanza en vez de desesperación. El Espíritu cultiva los frutos del Espíritu en nuestra vida. Eso es porque necesitamos pasar tiempo orando unos por otros, porque necesitamos que nuestros corazones sean levantados y alentados a la maravilla del Evangelio, que nuestro corazón sea fortalecido por Jesús. El Espíritu, ¿podrías trabajar en mí de tal forma que pueda conocer de una forma más profunda que soy un hijo adoptado de Dios? Espíritu, ¿podrías quebrantar el poder de las mentiras y de Satanás que me habla? ¿Podrías ayudarme? Él quiere convencerme de que Dios no quiere comunión contigo. Espíritu de Dios, por favor, ¿trabajarías en mí para vencer esa mentira, esa decepción? Por favor, ora al Espíritu para que Él pueda imprimir en tu corazón la convicción de que Dios se regocija sobre ti con cántico. Para animar a tu corazón a sentir el amor de Cristo, para ayudarte a arrepentirte. En la medida en la que no oramos en esta forma, estamos apagando el Espíritu. Número 10. No les dije al principio que eran 12 porque se hubieran asustado, pero ya casi termino. Número 10. Somos culpables de apagar el Espíritu cuando suprimimos o legislamos en contra o damos temor en los corazones de la gente de emociones genuinas, especialmente en la adoración. Si puedo decir algo que dijo John Piper, dice, apagar el Espíritu es apagar tus emociones cuando emociones genuinas son necesarias. Dice la palabra, no os embriaguéis con vino en lo cual hay desilusión, sino cantad en el Espíritu en vuestros corazones. Así que la llenura del Espíritu, escribe Piper, fluye en expresiones bíblicas como cantar y fluir. Y si tú solo cruzas tus brazos y dices, no voy a cantar, tú estás apagando el Espíritu. Gracias, John. Ahora, nadie quiere emociones solo por tenerlas. Pero cuando el Espíritu inflama nuestras emociones y pasión por el Hijo de Dios, es difícil estar callado y no hacer nada. Puedo recordarle al
decir esto, que en Lucas capítulo 10, Jesús es descrito como aquel que se regocija en el Espíritu Santo. Aún el Espíritu Santo levantó las emociones del mismo Jesús. Número 11, permitir que tu vida y ministerio sea dictada y gobernada por el temor, por la culpa, puede también apagar el espíritu. Lo que estoy hablando es que apagarnos al trabajo del espíritu por temor a ser vinculados con aquellas personas a las que no son fieles al evangelio. Así que hay muchas personas que operan y ministran de esta forma, pero sé cuidadoso de que tu temor de no ser remotamente relacionado con estas personas no apague tu corazón, donde tú dices más o menos, yo no creo que voy a ir en esa dirección, no importando lo que diga Dios. Yo he dicho esta historia, mucha historia, estas veces puedo recordar claramente, yo estaba sentado en mi casa y fue más o menos en 1988, 89. Yo estaba viendo un show en televisión y recuerdo un evangelista que ustedes recordarían y él estaba ministrando a la gente, entre comillas, y fue horrible. Era tan ofensivo, tan manipulador, tan irreverente a Dios. Y yo apagué la televisión, tiré el control remoto y yo dije, si eso es lo que significa ser abierto al Espíritu, yo no quiero nada con eso. Y yo digo, Señor, yo creo que el Señor trajo convicción a mi corazón en ese momento, diciéndome, Sam, ¿por qué crees que es permisible para ti justificar tu desobediencia a mi palabra porque otro está cometiendo errores? Boom. ¿No fuera maravilloso que Pablo en este pasaje no corrige el abuso al decir no lo hagan, sino háganlo correctamente? No hago promesas al Señor, pero creo que ese día le hice una promesa y le dije, Señor, con tu ayuda y por tu gracia, nunca más justificaré mi desobediencia a tus mandamientos porque otros han abusado los dones del Espíritu o han sido manipuladores en el ministerio. Simplemente no quiero hacerlo en mi vida. No quiero sugerir que tú trates de ser raro o que trates de ser ofensivo a la gente. Pablo nos llama a ser sabios, pero si el temor al rechazo te está haciendo apagar el espíritu, tienes que luchar con el temor a parecer insensato delante de los hombres. Por último, el tradicionalismo. No dije tradición, sino el tradicionalismo. J.I. Packer lo dijo así. Hay una tendencia que nos hace que creamos que es mejor hacer las cosas como se hicieron hace 100 años y ser fieles a este tipo de prácticas no pueden ser nunca cambiadas. El punto de Packer creo que es que no te acostumbres a nunca cambiar. El Espíritu Santo no es un sentimentalista. Él tiene es un agente de cambio y Él vino a cambiar los corazones y cambio por cambiar no es lo correcto, pero el Espíritu Santo cambia para transformar nuestros corazones por su misericordia. Así quiero hacer algo esta noche que yo creo que nunca he hecho en una de estas conferencias en esta noche. Así que yo creo que quiero que estemos en un momento, en un tiempo de oración. Y este día va a ser diferente para muchas personas. Para algunos de ustedes puede ser un tiempo de confesión y arrepentimiento. ¿Han escuchado esas 12 formas hablando del poder de Dios? Y ustedes puedan decir, yo no hago ninguna de esas. Yo no soy culpable
de apagar el espíritu. Gracias a Dios por eso. Pero si tú sí estás en esa categoría, no solamente, yo podría decirle, yo mismo me hallo muchas veces en estas categorías. Él trae convicción a mi corazón constantemente de que es así. Solo le pido a usted, y no solamente estoy hablando de pastores, sino de hombres y mujeres aquí, quienes sirven en diferentes capacidades en su iglesia local. ¿Eres culpable de apagar el Espíritu de Dios? ¿Te das cuenta cuán peligroso, cuán serio es este pecado? Y tal vez el tiempo es correcto hoy para que tú puedas decir, sí, soy culpable, pero perdonado, eso sí. Sí, pero perdonado. Así que voy a pedirle que haga algo. Voy a pedirle que haga algo muy valiente. Si usted ha sido convencido por el Espíritu, y recuerde que cuando apagamos esa convicción estamos apagando el Espíritu, pero si usted está convencido y quiere decirle, Dios, ayúdame, yo he caminado en temor, en el anhelo de controlar, en manipulación, haciendo leyes de cosas que no comprendo. Yo quiero, Señor, que trabajes poderosamente, que tu energía esté en mi vida, en mis manos, en mi oración, mi predicación. Ayúdame, Señor, a hacer esto. Lléname nuevamente con tu poder y dame el poder para tomar decisiones en el poder del Espíritu Santo. Si ese es aplicable, podrías solamente ponerse de pie ahí donde está. Yo no le voy a pedir que venga al frente, pero simplemente que se pare ahí donde está. No me refería a que todos. Yo pensaba que decirle a los que estaban sentados que oraran por ustedes, pero hagamos esto. Probablemente está aquí con alguien que conoces, tu esposa, amigos de la iglesia. Solo quiero pedirles que mutuamente, muy discretamente y cuidadosos pudiéramos poder poner manos unos por otros y hagamos eso unos por otros. Y si vino solo y no hay nadie alrededor suyo, puede solamente mirar a alguien o buscar por alguien por quien pueda orar o quien pueda orar por usted. Y déjame guiar la oración corporalmente y después orar cada uno. Oh, precioso Espíritu Santo, ¿podrías moverte en poder ahora mismo? Padre, tú nos dices en tu palabra de que te pidamos y que tú generosamente nos darás el Espíritu. Señor, nos dices que oremos para que tú nos impartas y nos des el espíritu de revelación, que podamos saber y conocerte de una forma en que no te conocíamos antes, del poder que está disponible para nosotros. Padre, te pedimos en este momento, te pedimos ahora, Señor. Padre, tú has escuchado perfectamente los pensamientos que han estado en nuestra mente en esta noche. Tú conoces lo que piden y lo que oran. En referencia a este tema, has oído su confesión, has oído sus impulsos en su corazón, sus deseos de ser abiertos a lo que el Espíritu quiere hacer. Has oído a algunos confesar en sus corazones y aún en voz alta: Señor, yo he sido culpable de suprimir, de tirar esta agua sobre el fuego de tu Espíritu. No sé, Señor, perdóname. ¿Podrías oír esas oraciones, Señor, y ministrar a nosotros poderosamente en respuesta a estas oraciones, Señor? Ven, Espíritu Santo. Padre, quiero pedirte en este momento
por aquellos que que han anhelado operar en un don especial. Y yo no quiero poner predicación en mi oración, pero si tú crees que el único don espiritual lo vas a recibir en la conversión, eso no es correcto. Pablo dice en el capítulo 13 de Corintios que la persona puede pedir por un nuevo don de interpretación. Así que quizás es un don de enseñanza, un don de evangelización, un don de misericordia, un don de estar consciente de tu propia dureza de corazón. Y si tú le quieres pedir, Señor, yo quiero profetizar, yo quiero orar por los enfermos y verlos sanados, pídele y dile, Señor, yo he estado atemorizado de pedirte y te pido hoy. Y yo sé, como dijo Pablo, Él da los dones como Él quiere, no quiero manipularte. Solo te pido, Espíritu de Dios, ¿podrías darme este don espiritual? Y dilo por nombre, y algunos de ustedes podrían decirlo en voz alta y no te avergüences de hacerlo. Ven, Espíritu Santo, e imparte estos dones para equipar a estos hombres y mujeres para ir a sus iglesias, donde ellos desesperadamente lo necesitan, de forma que ellos puedan servir y ministrar y orar y evangelizar y servir a los pobres, y lo hagan en tu poder, Señor. Por favor, bendícelos en este momento con esto. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I know that's probably the prayer of many. Lord, you've heard your Padre, tú has oído a tu Hijo orar. you do that. Harás eso, por favor. Yo oro Right now, en este momento por aquellos que se han puesto de pie, they're in their y mind si en and su maybe on their mente y lips tal are vez saying aún en right sus now, "Here's how I sense the labios Spirit of God." saben cómo han apagado el Espíritu y lo reconocen. Lord, turn their life around now by your Spirit. Mueve sus corazones y transforma sus vidas de tal forma que Intensify the sensitivity of la our sensibilidad sería intensificada en esos corazones, Señor. No permitas que seamos indiferentes a las formas en las que hemos apagado tu Espíritu, sino toca nuestros corazones, aumenta nuestro discernimiento, Señor, para saber que estamos haciendo esto. Oh Espíritu Santo, te damos gracias por tu ministerio, gracias por tu amor. Así que voy a estar en silencio y tomar 30 segundos para orar unos por otros. Tal vez puedas preguntarle a alguien cuál es el don por el cual estás pidiendo a Dios. Ayúdame a traer ánimo a tu vida de parte de Dios. Solo háganlo por algunos minutos, algunos segundos.
Padre, te damos gracias, te honramos. Señor Jesús, deseamos que tu gloria, que la centralidad y la supremacía de Jesús sea más presente en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Espíritu, ayúdanos como amas ayudarnos a amar a Jesús más, a llevar a nuestras mentes a pensar en Jesús y en la belleza y la gloria de quién es Él. Te quiero cerrar, Señor, quiero cerrar con este pensamiento por un pasaje en la Biblia que he conocido por décadas, Efesios 3:20. Aquel que es capaz de hacer más de lo que pensamos o entendemos de acuerdo al poder que opera en nosotros. ¿Por qué estoy trayendo oraciones pequeñas a este Dios cuando pienso que estoy pidiendo por cosas que Él no puede cumplir? Él dice que Él hace mucho más de lo que podemos pensar. Así que haz tus oraciones tan audaces como el Dios el que tienes. No te estoy diciendo que lo proclames, sino que trae tus peticiones a un Dios quien tiene Génesis 1 en su currículum. Mucho más de lo que nosotros podemos pensar o entender. ¿Y sabes cómo Dios hace esto? Es acuerdo al poder que está operando dentro de nosotros, dentro de ti, no allá afuera. Es increíble. Yo voy a traerle a Dios algunas oraciones verdaderamente imposibles, porque Él conoce de estas cosas en las que yo digo, Señor, no es posible que tú podrías hacerlo. Y Dios te dice, ¿tú sabes a quién le hablas cuando estás orando? Es el Dios que eres capaz de hacer más de lo que tú puedes pedir o pensar, de acuerdo al poder que opera en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesucristo a todas las generaciones, por siempre y siempre. Amén. Gracias.